Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este tercer capítulo de gestión emocional en el scalping. Simplemente recordar lo visto en el capítulo 2 a modo de breve resumen. Hablamos de los impactos emocionales, de cómo son inevitables que los tengamos en prácticamente todas las sesiones de nuestra vida como scalpers. Entendimos bien cómo nos afecta a la hora de la toma de decisiones y acabamos concluyendo la raíz de todos esos impactos emocionales, que no es más que el pensar en dinero. Y determinamos que uno de los grandes pasos es la desvinculación del dinero dentro de nuestra operativa. Pues bien, en este tercer capítulo es lo que quería abordar, quería hablar directamente de la desvinculación del dinero, cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad para no pensar en dinero y sí empezar a pensar en términos estadísticos. ¿De acuerdo? Este es un capítulo muy importante en el cual el trader, el scalper, debe de entender la importancia que tiene para el oficio el dejar de pensar en términos monetarios, en términos de dinero. Para ello daremos dos herramientas estadísticas, como es la fiabilidad, el profit factor y la conjunción de ambos parámetros que nos determina nuestra esperanza matemática, que ya veréis cómo es muy sencillo. Lo dicho, como anticipamos en el capítulo anterior, el factor dinero está absolutamente presente en la gran mayoría de los impactos emocionales que recibimos durante las sesiones. ¿En qué nos afecta esta incorrecta mentalidad, esto de pensar constantemente en dinero? Pues movemos el stop cuando una operación se nos va en contra porque no queremos tener un stop o ni siquiera ponemos el stop, que lo quitamos porque no queremos incurrir en otro stop o porque simplemente nos aparece la emoción o la sensación de la esperanza a que el precio se gire y que finalmente nuestra operación acabe en verde. Acortamos operaciones que van a favor, es decir, no dejamos correr los beneficios porque tenemos miedo a que se nos gire la operación y dejemos de, digamos que perdamos lo que llevamos ganado. Nos provoca que podamos hacer overtrading con el objetivo de recuperar pérdidas previas. Esta palabra, la palabra de recuperar, es una palabra tabú en el scalping. Debería de estar prohibida. Nosotros como scalpers no nos dedicamos a recuperar pérdidas previas. Cada trade es absolutamente independiente del anterior. Da igual que el trade anterior haya sido stop o profit, no cambia nada para el actual trade. Entonces, nosotros no tenemos que recuperar la sesión, nosotros no tenemos que recuperar trades, ¿de acuerdo? Esto es importante. Esto nos puede provocar a que hagamos cambios en los lotajes, que aumentemos el lotaje en nuestras entradas con el objetivo de recuperar pérdidas previas, o tenemos miedo, esto es una cosa muy habitual, sobre todo en etapas tempranas, tenemos miedo a meter nuevas entradas cuando ya estamos verdes en la sesión. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder lo ganado. Daos cuenta la importancia que tiene el dinero en nuestra cabeza cuando hacemos scalping y no nos damos cuenta. Y es importante saberlo. ¿Qué pasaría si no hubiese dinero en juego? ¿Creéis que moveríamos el stop? ¿Creéis que nos saltaríamos nuestras normas? ¿Creéis que tendríamos miedo a estirar una operación? ¿Creéis que tendríamos miedo a meter una operación cuando antes hemos tenido un stop? ¿Tendría algún sentido hacer una martingala? ¿Tendría sentido hacer una operación que se sale de nuestro plan, que se sale de... No tendría ningún sentido. No trataríamos de recuperar un stop previo. ¿Por qué? Porque es que no hay nada que recuperar. Entonces, esta es una de las grandes diferencias, o la gran diferencia entre operativa en cuenta demo y operativa en cuenta real. Y la única diferencia que hay entre ambos tipos de operativa, la única que hay, es el factor dinero. Operativa en cuenta real, nos estamos jugando dinero y eso nos afecta. Operativa en demo, no nos estamos jugando dinero, con lo que los impactos emocionales los reducimos una barbaridad, ¿de acuerdo? Incluso diría que los llegamos a eliminar en su mayor parte. Entonces, hay un elemento que es absolutamente clave, que es que debemos operar en real como lo haríamos en demo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? Principalmente es una de las grandes claves, una de las grandes claves en el camino del scalper, que es la desvinculación del dinero. Es aprender a no pensar en dinero cada vez que estamos ante los monitores. Es aprender
que nosotros no operamos para hacer dinero. Esto es importante. Nosotros operamos para cumplir a rajatabla un plan de trading, un sistema que sabemos que funciona. Y como consecuencia de aplicar correctamente esos sistemas, seremos rentables, ¿de acuerdo? Pero no pensando en dinero, porque si pensamos en dinero ya hemos visto todas cómo vamos a potenciar todos los impactos emocionales que son absolutamente inevitables, inevitables. Entonces aquí surge la gran pregunta de, bueno, ¿cómo me mido si no es a través del dinero? Yo como scalper, como trader, ¿cómo me mido? ¿Cómo sé si soy bueno, si no soy bueno? ¿Cómo sé si soy rentable, si no soy rentable, si no puedo o no debo mirar el dinero? Veréis, hay dos herramientas que son muy potentes y son dos herramientas estadísticas que ayudan mucho, con tiempo y con paciencia, al scalper a dejar de pensar en dinero. Una es la fiabilidad y otro es el profit factor. Y la conjunción de ambas herramientas nos da lo que conocemos como la esperanza matemática. La esperanza matemática es lo que nos dice, es un dato, un valor que nos dice cómo de rentable eres si es que eres rentable, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, porque con un ejemplo numérico muy sencillo para que todo esto se entienda bien. Empezamos con la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? El porcentaje de fiabilidad no es más que los trades que nos han llegado a profit dividido entre el número de trades totales. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fiabilidad del 70%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de cada 100 trades, 70 llegan a profit y 30 son stop. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Soy rentable? El porcentaje de fiabilidad no lo podemos leer por sí solo porque por sí solo no otorga ningún valor. No te dice cómo de bueno o de malo eres, ¿de acuerdo? El porcentaje de fiabilidad lo tenemos que leer siempre, siempre, siempre junto con el profit factor. Siempre. ¿Qué es el profit factor? El profit factor no es más que la ganancia media cuando tengo profits dividido entre la pérdida media cuando tengo stops. ¿Vale? ¿Cómo lo interpretamos? Supongamos que nuestro profit factor es de 1,5. Esto lo que quiere decir es que cuando yo gano, cuando yo tengo un profit, gano 1,5 de media. Y cuando tengo un stop, pierdo 1. O que cuando tengo un profit gano $150 y cuando tengo un stop pierdo $100. Esto a priori, visto así, suena rentable, es decir, una fiabilidad del 1,5 es ser rentable. No, porque si un profit factor de 1,5 es ser rentable. No, depende muchísimo del porcentaje de fiabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leemos conjuntamente la fiabilidad y el profit factor para determinar si soy rentable o no? Esto lo hacemos con el cálculo de nuestra esperanza matemática, que es una sencilla fórmula. La esperanza matemática no es más que el porcentaje de trades ganadores multiplicado por su ganancia media menos el porcentaje de trades perdedores multiplicado por su pérdida media. Así de sencillo. Si el resultado que nos da es positivo, es decir, superior a 0, somos rentables. Si el resultado que nos da es inferior a 0, no somos rentables. Y si el resultado es 0, estaríamos en break-even, ni ganamos ni perdemos, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un sencillo ejemplo numérico para que esto se entienda mejor. Supongamos que de los datos que obtenemos de nuestra Excel, de nuestros números, de nuestros trades, obtenemos que nuestra fiabilidad es de un 60% y que nuestro profit factor es inferior a 1, es de 0,7. Con estos datos somos rentables, pues aplicamos la fórmula, ¿vale? 0,60 por 0,7 menos 0,4 multiplicado por 1 sería 0,02. Por muy, muy poco sí somos rentables. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo implemento yo esto en mi día a día? En primer lugar, es absolutamente necesario que cada scalper o trader conozca su fiabilidad y su profit factor. Esto es extensible, por ejemplo, a un empresario que debe de conocer qué facturación tiene, cuáles son sus clientes, etcétera, etcétera. Tú como trader, como scalper, debes de saber en qué punto estás. Debes de saber qué fiabilidad tienes. Debes de saber qué profit factor tienes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a pensar y a estudiar nuestros propios valores, nuestros propios parámetros,
lo que nos va a ayudar es a empezar a pensar de manera estadística y no a pensar de manera monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pensamos de manera estadística, los impactos emocionales duelen muchísimo menos, nos alteran o nos afectan mucho menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el stop, que es el impacto emocional más fuerte, más obvio, el stop ya no, si tú sabes que tu fiabilidad es del 70%, tú sabes que de cada 10 trades, 7 son profit, pero es que hay 3 que son stop. Y ya lo asumes, porque esos son tus números como trader. Entonces, el stop empieza a doler menos, igual que los no-fill, las lavadas, etcétera, 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 etcétera. En segundo lugar, nos ayuda a no pensar en dinero. Te da igual cómo hayas acabado la sesión. Si verde, si rojo. Tú te tienes que fijar en cómo ha variado tu fiabilidad y tu profit factor. Otro punto importante es que nos permite conocer qué parámetro hay que mejorar dentro de nuestra operativa. Por ejemplo, tal vez estemos teniendo un problema de fiabilidad, estemos teniendo una fiabilidad, supongamos, del 40% con un profit factor del 1,5. Quiere decir esto que de cada 10 operaciones, 4 son profit, pero es que 6 son stop. Pues tal vez debemos de poner el foco en mejorar la calidad de las entradas. No en las salidas, porque las salidas, si tenemos un profit factor del 1,5 a 1, pues aparentemente están bien trabajadas. O nos puede pasar todo lo contrario, que tengamos una alta fiabilidad, de un 70%, por ejemplo, pero de un profit factor muy pequeño, de 0,6. Esto nos ayudará a ver de una manera muy clara que donde debemos de poner el foco es en estirar mejor las operaciones, ¿de acuerdo? El registro de todo esto es muy sencillo, es una simple Excel donde vamos anotando los profits del día, los stops del día y las pérdidas y ganancias por profit o por stop. Es así de sencillo y luego es ir y sacar unas estadísticas, ¿vale? Esto es la manera de empezar a implementar en nuestro día a día una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de tomarse las cosas para ir empujando poco a poco, porque esto no se consigue de un día para otro, esto lleva su tiempo, ir empujando poco a poco el factor dinero de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Porque os aseguro que en el momento en el que nuestra mente es estadística y no es monetaria, todo se vuelve mucho más sencillo en el scalping. Cuando digo todo es absolutamente todo. Los impactos emocionales ya no duelen tanto. Nos vemos en el siguiente capítulo.